terrestre, un ecosistema acuático, un ecosistema marino. Y esos ecosistemas están determinados, funcionan dentro de un rango de variación posible, determinado por factores de estado y factores interactivos. Los factores de estado son esos que están fuera del círculo, son los topografía, tiempo, biota, material parental y clima. Y son estos factores que van a ir determinando los límites dentro de los cuales un ecosistema se puede mover. Si nosotros generamos cambios en cualquiera de esos factores de estado, podríamos estar provocando o poniendo a los ecosistemas vulnerables, haciéndolos más sensibles a cambios de sus propiedades, y podríamos estar moviendo un sistema con unas características y unos procesos particulares a otro tipo de sistema diferente, ¿sí? Si nosotros hacemos cambios en estos factores que se denominan factores de estado. Y los otros son los factores interactivos, que son esos que están aquí dentro del círculo, que se retroalimentan dentro de ellos mismos y controlan y son controlados, por eso se retroalimentan todas las características del ecosistema. Cuando nosotros cambiamos alguno de estos factores interactivos, podemos generar cambios que son impredecibles. Cuando estos factores del interior del círculo cambian, es más difícil predecir cuál va a ser el resultado del sistema que nosotros vamos a obtener. Si nosotros cambiamos estos factores de estado, de alguna manera es predecible lo que va a pasar, ¿sí? Pero cuando nosotros cambiamos estos factores, hay tantas formas de que responda el ecosistema, ¿sí?, que es muy difícil de predecir. Entonces, dentro de esos factores de estado, dentro de esos factores interactivos, se desarrollan los ecosistemas y se dan los procesos de los ecosistemas que nos interesan a muchos de nosotros. A mí lo que me importa realmente, lo que me ha importado es ver cómo cambios de estos factores pueden generar cambios en el funcionamiento del ecosistema. Algunos factores son más rastreables que otros, entonces obviamente he seleccionado unos que son más fáciles en el corto tiempo, ¿no? Hablamos de conductores de cambio como cambio en la cobertura del suelo, cambio en la disponibilidad de agua y cambio en el recurso. Si ustedes se dan cuenta, estos tres cambios, pues estamos hablando del clima, que es un factor de estado, y de otros factores que son factores interactivos. Entonces esto se va mezclando y van siendo sinérgicos y va siendo muy difícil de predecir lo que va a pasar con el ecosistema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo he utilizado una aproximación observacional en experimentos naturales, ¿sí?, que es ampliamente utilizada, donde la clave siempre es la selección de los sitios en campo. Normalmente no se modifican variables en campo, no son experimentos de modificación de variables, sino que hacemos es buscar sitios donde la mayoría de los factores se mantengan estables y al menos uno o dos factores varíen, que entonces ese sería el factor que vamos a rastrear qué cambio se está provocando. Entonces, desde esta aproximación es fundamental seleccionar bien los sitios de estudio, y esto hace que los estudios a escala ecosistema pues sean un poquito más difíciles en escala espacial y de tiempo. Entonces, cuando un poco también viendo lo del título, que hablamos de la escala elemental a la escala de los ecosistemas, también he tratado dentro de mi campo de acción empezar por una escala muy básica y muy elemental. Entonces, algunos piensan que estudio el suelo, que soy edafóloga, no soy edafóloga, tengo que tener muchos conocimientos del suelo, pero son muchas herramientas que se requieren. Van a empezar por cosas muy elementales como el sustrato, para podernos llevar a qué pasa con esas cosas elementales del sustrato con relación a la cobertura vegetal, por ejemplo, para llevarlo a qué pasa con esa cobertura vegetal dentro de una cuenca y así irlo escalando. Entonces también vamos desde los elementos hasta el ecosistema y vamos desde la escala muy particular, como es tomar una muestra de suelo en campo, a poder llevar conclusiones acerca del ecosistema, ¿cierto?, en cierta cuenca y en cierta región, por ejemplo en los trópicos, ¿no? Esa es la aproximación que utilizo. ¿Y cuáles son los escenarios de cambio? Ya todos sabemos cambio climático y hemos hablado mucho de eso. Bueno, las ideas que yo tengo en mi cabeza y que me llevan a pensar cómo generar mis preguntas tienen que ver con el cambio en el clima y en dos componentes del clima, que es la temperatura y la precipitación. Hay evidencia suficientemente sólida que nos indica que la temperatura media anual ha aumentado de 0,6 grados a 0,8 grados durante los últimos 100 años. Esta información es hasta el 2006, pero ya hay nueva información, ya no alcancé a verlo. Y el tamaño de los círculos pues indican el tamaño del cambio de la temperatura
y vemos como, aunque las regiones del norte, las regiones de bajas latitudes están siendo más afectadas, las regiones tropicales también van a sentir este efecto, ¿no? Igual con la precipitación, tenemos cambios en la precipitación y esperamos que haya un cambio entre 5 al 10% en las partes de mayor latitud, y tenemos zonas, la zona que me interesa, que es la zona tropical, ha mostrado cambios en la precipitación de entre 10 y 20 milímetros al año en algunas zonas, y esto realmente puede ser muy significativo, sobre todo en ecosistemas que se encuentran en los límites y son determinados por la precipitación. Esos son los cambios más puntuales, digamos, pero hay otros cambios que vamos a observar en el clima que son menos puntuales y menos predecibles. Estamos hablando, por ejemplo, de fenómenos extremos, como el caso de los periodos del Niño, la oscilación austral del Niño, que genera cambios diferenciales a diferentes escalas globales, a diferentes latitudes, que hacen que los ecosistemas, aunque son los mismos ecosistemas, respondan de manera diferente, ¿sí? Sobre todo en zonas donde no tenemos estacionalidad. Y estos cambios son, por ser tan de difícil predicción, pues hacen que nosotros no podamos entender o saber qué es lo que va a pasar con el ecosistema y hasta dónde nosotros vamos a estar dentro de los umbrales para que el ecosistema se mantenga funcional, o de plano, algunos de estos eventos parecen ser un poco estocásticos, pueden sacar al ecosistema realmente del umbral y hacer que ocurran cambios. Son muy importantes cuando hablamos de temperatura y precipitación. La distribución de los ecosistemas a lo largo del globo están determinados por la precipitación y la temperatura. Entonces, cambios en las magnitudes y en la frecuencia de estos eventos pueden cambiar el desempeño del ecosistema. Pensemos en el desempeño del ecosistema como cambios en la precipitación que van a provocar cambios en muchas cosas dentro del ecosistema: asignación de biomasa, distribución de diversidad de especies, erosión, desarrollo del suelo, descomposición, productividad primaria neta y otra lista muy grande de aspectos del funcionamiento del ecosistema que van a estar afectados, que van a verse afectados, ¿no? Otro escenario de cambio que me interesa mucho, que está en auge en los últimos años, como para introducirlo dentro de los intereses de la investigación ecológica, tiene que ver con las expectativas de aumento en las deposiciones atmosféricas de nitrógeno, ¿sí? Alguna vez siempre hemos escuchado hablar de la lluvia ácida. Bueno, la lluvia ácida o no tiene una etiqueta química, ¿sí? Y esa etiqueta química va a variar dependiendo de las diferentes actividades industriales que se desarrollen en diferentes zonas. Esa etiqueta química me interesa a mí en particular lo que tiene que ver con la etiqueta de nitrógeno. Nosotros estamos fertilizando continuamente los ecosistemas con nitrógeno, y no porque estamos yendo al campo a aplicar fertilizantes, sino porque la lluvia siempre trae una etiqueta química de nitrógeno, más o menos nitratos o amonios u otras formas de nitrógeno, que es nitrógeno reactivo que entra al sistema a ser parte del sistema y a mover todos los días de los ciclos elementales hasta la productividad primaria neta, ¿no? Tenemos que para la región de los trópicos la predicción de deposición atmosférica, no están las fechas, me disculpo. Tenemos que para la región de los trópicos hay una alta cantidad de nitrógeno que está siendo depositada por las lluvias, además que en la región tropical, por ser una zona donde se dan mayor cantidad de tormentas eléctricas, pues las tormentas eléctricas favorecen que aumente la etiqueta química de nitrógeno en las lluvias. El nitrógeno atmosférico no es reactivo, no funciona con nadie, es inerte el dinitrógeno, pero para romper este triple enlace necesitamos mucha energía o mucha presión. Entonces los rayos favorecen a que se dé esa energía y naturalmente, ¿cierto? Siempre la lluvia traería una etiqueta química de nitrógeno provocada por los rayos, ¿sí? Ahora, por las deposiciones de las emisiones industriales, pues hemos cambiado esa etiqueta. En los trópicos los rayos favorecen mucho esto. También se piensa que hay un incremento en el 10% de las emisiones del nitrógeno reactivo que está cayendo en los sistemas tropicales, y algunos autores consideran que este 10% está realmente subestimado. O sea que lo que estamos ganando en deposición atmosférica de nitrógeno y en fertilización antropogénica de nitrógeno es muy grande y realmente no conocemos todavía la magnitud de este problema. ¿Qué pasa cuando cae este nitrógeno a los ecosistemas? Ya vemos que la precipitación pues sí cambia un montón de cosas,
pero el nitrógeno no es menos importante. Entonces, si nosotros aumentamos la deposición de nitrógeno, que es como estar fertilizando los ecosistemas, imagínense cualquier tipo de ecosistema, ¿no? Lo primero que cambia es la disponibilidad del nitrógeno, ¿sí? Sea limitante o no limitante el nitrógeno en el ecosistema, si le echamos más, pues va a cambiar la disponibilidad, va a cambiar la productividad, la producción de mantillo, la mineralización de nitrógeno en el suelo, biomasa. Si hay mayor disponibilidad de nitrógeno, seguramente el fósforo va a empezar a ser el elemento limitante para la productividad. Van a generarse se va a alterar los radios o las razones, tallos, raíces, que son muy importantes dentro de la dinámica del ecosistema. Van a cambiar las poblaciones y las dinámicas de las micorrizas. Realmente es una cascada de eventos que ocurren, ¿sí? Que dependiendo del ecosistema y dependiendo de la magnitud y la frecuencia de las entradas de este fertilizante al sistema, pues realmente estos procesos y estas flechitas van a cambiar, ¿sí? Además, recuerden que la región tropical es muy heterogénea, no solamente por temperatura, por precipitación, por tipo de suelo también, y ahora un factor antrópico que tenemos que tener en cuenta, que es el uso del suelo. Entonces, toda esta heterogeneidad hace que estos intentos de generar un patrón, sobre todo por las flechas y por los signos, pues realmente cambian, ¿no? Y otra cosa que el autor no mencionaba es la lixiviación y la denitrificación. Cuando nosotros aplicamos fertilizantes al suelo, los fertilizantes no se quedan en el suelo, o son absorbidos por las plantas con una eficiencia muchas veces menor al 4%, o son movidos del sistema terrestre y van entonces a percolar o moverse a través del perfil del suelo hasta alcanzar las aguas subterráneas. Y estas aguas subterráneas, pues, eventualmente, más temprano que tarde, van a alcanzar los ríos y ahí van al mar, y estamos generando toda una cascada de eventos que conectan realmente al ecosistema terrestre con el ecosistema acuático. Entonces, realmente sí es una preocupación que nos atañe a todos, ¿no? Y es muy importante porque resulta que hay una paradoja en cuanto a la disponibilidad de nitrógeno. Se supone que los bosques tropicales son sistemas que tienen alto potencial de pérdida de nitrógeno, porque son sistemas que no están limitados por nitrógeno, como los bosques templados, que está limitada la productividad por la disponibilidad de nitrógeno. En el caso de los bosques tropicales, sobre todo los bosques de tierras bajas, se supone no, hay evidencia que no son bosques limitados por nitrógeno, entonces esperaríamos que toda la descarga de nitrógeno que está llegando pues se perdiera realmente del sistema y llegara a aguas subterráneas o a los ríos. Sin embargo, no se está viendo esta pérdida. Suponemos entonces, o dice la evidencia, que hay altas tasas de fijación de nitrógeno. Entonces tenemos especies, tanto vegetales como de microorganismos, que tienen esta capacidad de fijar el nitrógeno y hacerlo parte de su actividad metabólica. ¿Sí? Esto es una parte de proteger. Este es un mecanismo para proteger el nitrógeno y mantenerlo dentro del sistema. O que hay una efectiva retención de nitrógeno. De esto hablábamos, ¿no? Por la adquisición de nitrógeno por las plantas, por los microorganismos, o por ejemplo en el caso de sistemas como Yucatán, que son suelos que tienen altos contenidos de carbonatos, pues estos carbonatos lo que hacen es proteger a los nutrientes de la acción de los microorganismos. Entonces hay diferentes mecanismos químicos y biológicos del suelo para favorecer el mantenimiento de los nutrientes dentro del sistema, ¿sí? Pero todavía no tenemos evidencia suficiente. ¿Y cómo sabemos que no hay evidencia suficiente? Por ejemplo, ¿cuántos estudios se han hecho a nivel de los trópicos para rastrear para dónde va ese nitrógeno? Este artículo fue publicado en el 2012 por una de nuestras colaboradoras, y si ustedes se dan cuenta, en la región tropical no tenemos ni idea para dónde se está poniendo el nitrógeno, ¿no? Y entonces vuelvo a acordarles que la región del trópico es la región que tiene más alta expectativa de enriquecimiento por nitrógeno atmosférico, y que además la expectativa que tenemos, muchos autores dicen que la estamos subestimando, ¿no? Y vemos como el vacío en la información, por un lado. Esto en cuanto a dónde está el nitrógeno, ¿no? Que está cayendo. Ahora otra pregunta. ¿Realmente entendemos otros estudios que se han hecho? Están tratando de entender qué cambios ocurren en el ecosistema cuando tenemos estas cantidades de nitrógeno que han sido predichas, ¿no? Estos puntos que ustedes ven en los mapas son experimentos de fertilización de nitrógeno para simular las deposiciones atmosféricas de nitrógeno.
Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en México han habido un par de esfuerzos en Yucatán y no tenemos ni idea en el resto del país qué va a pasar con nuestros sistemas, con nuestros ecosistemas, con esta deposición atmosférica, ¿no? Y otra vez les puse la gráfica para que vean que realmente sí hay un vacío de información y que tenemos una gran tarea por hacer ahí. Se requieren más estudios para rastrear cuáles son los destinos de ese nitrógeno y para determinar qué procesos dentro del ecosistema se van a ver afectados, ¿no? Para poder predecir cuáles van a ser los cambios. Entonces, con este background rápido que les he mencionado, les voy a mostrar ahora un poco las experiencias que he podido tener y todas, la mayoría de ellos han sido en Yucatán. En Yucatán porque tiene unos bosques muy particulares, son bosques estacionalmente secos que se caracterizan, en el caso de Yucatán, por ser un paisaje kárstico, es decir, paisajes que se han desarrollado pues, desde la meteorización de roca caliza, entonces tiene unas particularidades muy importantes. Los bosques tropicales estacionalmente secos tienen otras particularidades bióticas, como el alto grado de endemismo, una productividad primaria neta que si bien no es igual a los bosques húmedos, pues en la región de los trópicos es una productividad muy importante. Tiene suelos que se consideran de alta fertilidad, por eso son empleados para cultivos y han atraído la atención de nosotros, de la sociedad. Entonces hemos venido asentándonos hasta el día de hoy, que en el caso de Yucatán, por ejemplo, no tenemos bosques estacionalmente secos intactos, sino tenemos un mosaico dentro de una matriz de bosques en diferentes etapas sucesionales, y entonces con diferentes características, pero que seguimos llamando bosques tropicales estacionalmente secos, ¿no? Tiene una alta variabilidad, como les digo, espacial, pero también anual. Ya van a ver por qué. Estos bosques tropicales tienen una identidad ecológica, roca caliza, unas elevaciones particulares que a lo más alcanzan 350 metros, no sé en dónde, pero así lo reporta la literatura. Realmente son bosques que se encuentran muy abajo. Escasa hidrografía superficial, característico de los paisajes kársticos, la mayor parte de la hidrografía es subterránea. Suelos muy someros, estamos hablando de suelos entre 5 y 10 centímetros, la mayoría de ellos, o sea, son muy someros y sobre esos suelos se desarrolla toda la cobertura vegetal. Altamente permeables, debido al alto contenido de materia orgánica. Estamos hablando que son selvas caducifolias, a veces perennes y semiperennes, donde la familia más representativa son las familias de leguminosas, ¿no? Recordando una cosa importante, que las leguminosas tienen la capacidad de generar relaciones simbióticas con rhizobionts para capturar nitrógeno atmosférico, ¿sí? No nitrógeno reactivo, sino nitrógeno atmosférico. Dentro de mi sistema de estudio, pues, he trabajado en 3 sitios que presentan un cambio. Este es como el diseño experimental, ¿no? Son 3 sitios que presentan un cambio ambiental, que es principalmente que es la temperatura. Entonces encontramos un gradiente de temperatura desde la costa con zonas más secas hasta el interior de la península con zonas de mayor precipitación. Y cuando hablamos de la precipitación hay que tener cuidado, porque la precipitación no solamente los milímetros que llueven al año, sino hay un régimen de precipitación que hace que los sitios sean diferentes, ¿sí? Entonces estamos hablando de un sitio que tiene una precipitación durante los meses secos diferencial. Algunos autores indican que la precipitación durante los meses secos es lo que va a determinar el funcionamiento del ecosistema en cuanto a la eficiencia de uso de agua. Y además tenemos otras características, como por ejemplo el número de días con lluvia. Si ustedes se dan cuenta, el número de días con lluvia es diferente, ¿sí? Siempre nos limitamos a hablar de la precipitación media anual, pero hay muchos otros factores del régimen de precipitación que nos indican las características del sistema. Precipitación y la intensidad de la precipitación en un día, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos llevan a pensar que sí tenemos sistemas realmente diferentes que pueden hacer parte de un diseño experimental que nos permita contestar las preguntas que tenemos, y vamos a pensar entonces en variables. ¿Qué vamos a medir que nos indiquen cambio? Ya tenemos el factor que es la precipitación. Vamos a pensar ahora en variables, pues tenemos características funcionales de las hojas en la parte de la biomasa aérea, teniendo en cuenta que la biomasa aérea nos va a hablar de la vulnerabilidad de los sistemas, porque es la biomasa aérea la que está más vulnerable a eventos de cambio en las coberturas vegetales. Tenemos biomasa de hojas, de tallos, mantillo fino, que es depósitos de material vegetal sobre la superficie terrestre, que están muertos, y tenemos también una parte subterránea que son raíces, el suelo mineral, la dinámica que se da en los ciclos dentro de ese suelo mineral, y
Entonces tenemos que dos componentes principales, que la biomasa aérea, que es vulnerable a eventos como quemas, a eventos como huracanes y a eventos de cambio de uso del suelo, y tenemos la biomasa subterránea, que es más vulnerable a eventos de sequía y pérdida de fertilidad del suelo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos dos compartimentos serían indicadores de cosas diferentes dentro de un ecosistema. Un diseño experimental que incluye entonces el gradiente de precipitación, como ustedes lo ven, desde la costa hasta la parte más interior de la península de Yucatán, incluyendo réplicas espaciales, porque a pesar de que yo tenga bosques tropicales estacionalmente secos, un bosque tropical estacionalmente seco en Yucatán no es igual al que queda a 10, 15 o 20 kilómetros. Hay variación inherente dentro de los sistemas naturales, ¿sí? Y a esta escala tenemos que tenerla en cuenta. Incluimos entonces 3 localidades dentro de cada régimen de precipitación y una serie de muestreo al interior para reforzar nuestro estudio. Hicimos diferentes tipos de muestreo y creo que vamos con los resultados. Primero me interesaba ver los cambios en los capitales de carbono en ese gradiente de precipitación. Hay unas hipótesis en la literatura que muestran que a medida que aumenta la precipitación media anual hasta que se alcanza un límite como de 1000 milímetros al año, se va a dar un aumento en la producción de mantillo, ¿sí? Y después empieza una caída. Esto en cuanto al mantillo. Y en cuanto al suelo, los autores han encontrado que el capital de carbono almacenado en el suelo debería ir aumentando a medida que se aumenta la precipitación media anual. Nosotros encontramos que el mantillo fino sigue el patrón propuesto de aumento con el aumento en la precipitación, ¿sí? El mantillo fino y el mantillo grueso sigue el patrón inverso al mantillo fino, ¿sí? Acumulándose en los sitios de mayor precipitación. Esto quiere decir que en los sitios de mayor precipitación nosotros estamos encontrando obviamente menor cantidad de mantillo fino, que es el que se descompone a mayor velocidad, pero que se están acumulando otras piezas de mantillo más grande, ¿sí? Y en términos generales, cuando hablamos de la totalidad del mantillo, que es esta gráfica que muestra el mantillo fino y los diferentes mantillos por orden de clases diamétricas, por el grosor, encontramos que en Chicxulub, en términos generales, se acumula la mayor cantidad de mantillo. Chicxulub es el sitio más seco. Esto tiene importantes implicaciones para el cambio de uso del suelo. Estamos hablando de sitios que son muy expuestos o muy sensibles a las sequías, y esta sensibilidad a las sequías les hace muy sensibles a las quemas. Nosotros estos suelos, el funcionamiento de estos ecosistemas normalmente tienden a mantener entonces toda esta biomasa y todo este combustible que haría que las quemas pues generaran una gran liberación de carbono y traerían muchos problemas. Y si a esto le sumamos las tendencias de disminución en las precipitaciones, o sea que nosotros esperamos que sitios como Jonin, que es el sitio de mayor precipitación, se vayan moviendo hacia sitios más secos, pues vamos a encontrar que se va a estar acumulando más biomasa en la superficie del suelo y es más combustible para que las quemas cada vez sean menos manejables y pues haya más liberación de carbono. Es decir, que ese carbono lo estamos haciendo cada vez más sensible a la pérdida del ecosistema, ¿no? Por otro lado, en el caso del carbono en el suelo, nosotros encontramos un patrón totalmente diferente y por eso es tan difícil a nivel de ecosistemas tratar de hacer una generación global. Nosotros esperábamos que por aumento en la temperatura, o sea, hacia Jonin, aumentaran los almacenes de carbono en el suelo, y sin embargo esto no se dio. ¿Y por qué? Hay una característica muy particular que les mencioné, es un paisaje kárstico, que tiene aproximadamente el 20% del carbono que está en el suelo de los bosques como Yucatán, es carbono inorgánico, es carbono proveniente de la descomposición de la piedra caliza, de la roca caliza. Este carbono lo que está generando es una protección a la descomposición. Entonces se evita que los microorganismos actúen sobre la materia orgánica y la descompongan, y lo que están haciendo realmente es proteger ese carbono del suelo. Entonces estamos hablando de una capa de suelo muy pequeñita, pero que realmente tiene una función del ecosistema muy importante, porque está protegiendo químicamente los almacenes de carbono que ahí están almacenados. Entonces, si bien estamos acumulando mucha materia orgánica, esa materia orgánica no alcanza todo su proceso de descomposición, sino que se quedan ciertos momentos que me permiten que ese carbono tenga mayor tiempo de residencia en el suelo, y eso es bueno, eso es deseable en un ecosistema. Entonces, cuando hablamos de carbono subterráneo, les decía que tenemos las raíces y el carbono que está en la parte mineral del suelo. Vemos que el suelo es el mayor almacén, tiene el mayor almacén de carbono comparado con las raíces finas,
pero también vemos que nos permitió ver nuestro análisis que en sitios de alta precipitación, en sitios de baja precipitación, hay mayor componente de raíces finas comparados con el sitio de mayor precipitación. Entonces nosotros estamos pensando en mecanismos, el mecanismo que promueve este patrón tiene que ver con el hecho que en Chicxulub, que son suelos donde llueve muy poco, son sistemas donde llueve muy poco y suelos muy permeables, las raíces están ocupando o están forrajeando. A algunos autores les gusta utilizarla, a algunos no, pero están forrajeando por el agua en las capas más superficiales del suelo, porque el movimiento del agua en el suelo, en estos suelos es muy rápido, ¿sí? Y el agua en Chicxulub rápidamente alcanza la roca y se va a ir pues, a sitios inaccesibles por las raíces. Que no pasa en Joni, donde tenemos los suelos que son un poco menos permeables, ¿sí? Y donde llueve más. Entonces el agua tiene mayor posibilidad de permanecer en las capas superficiales del suelo, ¿sí? Entonces ahí se genera una serie de nuevas hipótesis que nos permiten generar nuevas preguntas para realmente pensar en los mecanismos. Por ahora les estoy contando un poco el patrón y los mecanismos que creemos que puedan estar favoreciendo esto. La relación de biomasa aérea con biomasa subterránea. Hay hipótesis muy discutidas en la literatura que se han hecho a nivel de ecosistemas, muy pocas, y a nivel de invernadero muchas de ellas. Y son estas, hay dos hipótesis, la hipótesis salométrica y la hipótesis del crecimiento balanceado. La hipótesis salométrica dice que los sistemas van a asignar igual cantidad de biomasa al componente aéreo y al componente subterráneo, ¿sí? Independientemente de la disponibilidad del recurso. Entonces tenemos sitios de alta disponibilidad de recurso y sitios de baja disponibilidad de recurso con pendientes iguales. Quiere decir que el sistema no responde a la disponibilidad del recurso agua. Eso dice la hipótesis salométrica. Y algunos autores están en pugna porque no solamente es una asignación alométrica sino isométrica. Quiere decir que por cada kilogramo que asigno a la biomasa aérea le asigno 1 kilogramo a la biomasa subterránea. Aquí ya no se ve la línea, pero sería como aquí, ¿no? Como la de luna. Esa es la hipótesis salométrica isométrica. Y la otra hipótesis es la hipótesis del crecimiento balanceado y dice que el sistema tiene la capacidad de ajustar su asignación de biomasa dependiendo de la disponibilidad de recursos. Entonces, si yo tengo baja disponibilidad de recurso, asignaría más biomasa al componente que se encarga de cosechar ese recurso limitante, entonces asignaría más a la biomasa subterránea, este N, ¿no? Y si yo en cambio tengo alta disponibilidad de recurso, no me importa asignar mucho las raíces, tengo mucha agua, entonces asignaría más a la biomasa aérea. Estas dos hipótesis las quisimos contrastar y ¿qué encontramos? Encontramos cosas interesantes, por ejemplo, que definitivamente la relación es alométrica, no isométrica, encontramos pendientes mayores a 1, de 2 algo, quiere decir que estas pendientes son iguales a través de los diferentes sitios, las pendientes de asignación de biomasa al componente aéreo versus el componente subterráneo son iguales, ¿sí? Los sistemas no se ajustan, es más económico para el sistema tener un patrón de asignación de biomasa y mantenerlo a lo largo de pendientes mayores a 1. Dice que en nuestros sistemas de estudio en Yucatán siempre los sistemas, independientemente del recurso, están asignando mayor recurso a la biomasa aérea, ¿sí? Acuérdense que la biomasa aérea es la más vulnerable a eventos de cambio de uso del suelo. ¿Qué más encontramos? Que a pesar, este es la biomasa aérea total y la biomasa de la raíz total, que a pesar que no encontramos un patrón de cambio, no es significativo, ¿verdad? No son diferentes. En los valores absolutos, sí en las relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el radio entre las relaciones. Tenemos que para el sitio de mayor precipitación, el radio biomasa aérea, biomasa subterránea es mayor. Entonces está por cada componente de biomasa asignada a la raíz, en el sitio de mayor precipitación se está asignando mayor componente de biomasa a la parte aérea comparado con los sitios de intermedia y baja precipitación. Y vemos también, creo que hay una flecha o algo ahí, ¿no? Y la otra, que es la fracción de la biomasa, las líneas negras son la biomasa subterránea, entonces otra vez volvemos a ver el patrón que encontramos cuando contrastamos las primeras hipótesis, que en Joni se acumula menor cantidad, en el sitio de mayor precipitación se acumula menor cantidad de biomasa subterránea comparada con el sitio de menor precipitación y es inverso a la acumulación de la biomasa aérea, ¿no?
Entonces, como que las líneas negras disminuyen y las líneas grises aumentan en cuanto a la precipitación. Finalmente, generamos hipótesis acerca de las características funcionales, ¿sí? Estas hipótesis hablan, nos habíamos dado cuenta con todos nuestros resultados que realmente los sistemas que estábamos estudiando no se ajustaban perfectamente a los patrones de la literatura a escala global. Entonces nos preguntamos ahora cómo le va entonces a las características funcionales de las hojas. Dice la literatura que hay una relación positiva entre el SLA, el área específica de la hoja y la precipitación, que hay una relación negativa entre el contenido de nitrógeno de las hojas y la precipitación, y además que hay una relación positiva invariante a través del globo y de todos los ecosistemas entre la disponibilidad de nitrógeno en las hojas y el área específica de las hojas, y que esto es explicado por un mecanismo funcional metabólico, ¿sí? Bueno, nosotros ¿qué encontramos? Este artículo está sometido a ecología. A ver, primero que encontramos que el área específica de la hoja muestra un patrón de aumento del área específica de la hoja a medida que aumenta la precipitación. Sin embargo, este aumento va a ser dependiente de las especies. No todas las especies responden igual. Aquí nosotros tenemos 4 especies, que son las diferentes figuritas que ven ahí. Estas especies no responden igual, entonces el patrón va a ser diferente debido a la especie que nosotros estemos hablando y a las características fisiológicas de estas especies. En el caso del contenido de nitrógeno de las hojas, la tendencia tiende a ser parecida, tenemos contraria al área específica, como lo esperábamos, es decir, una disminución del contenido de nitrógeno en las hojas cuando aumenta la precipitación. Sin embargo, volvemos a ver que eso va a ser dependiente de la especie que estemos hablando. No todas las especies responden igual, ¿sí? Y vemos además que a través de los diferentes sitios, no todas las especies tienen la misma jerarquía, ¿sí? No son jerárquicas. Entonces, independientemente que estemos hablando de que hay diferencias genotípicas dentro de las especies, dentro de una misma especie, que hay diferencias genotípicas o diferencias de plasticidad fenotípica, realmente poder rastrear esto a nivel de las comunidades vegetales como tal, pues es un reto, ¿no? Y requerimos nuevas herramientas que nos permitan hacerlo, porque las especies están respondiendo totalmente diferente entre especies. Además, encontramos que el contenido de nitrógeno de la hoja no está relacionado positivamente con el área específica de la hoja, ni positivamente ni de forma invariante. Entonces, algunas veces se relaciona, algunas veces no, algunas veces es positivo, bueno, en este caso todo es negativo. Entonces, realmente hay que replantear las hipótesis que se han generado a escala global. Cuando nosotros hacemos tenemos que hacer unos ajustes regionales y los ecosistemas están funcionando o están respondiendo a características regionales más que a características de tipo global. Y eso es un resultado que le estamos tratando de dar mayor peso. Hay otras cosas que nosotros podemos utilizar con estas herramientas elementales. Yo les puedo preguntar a las hojas de un árbol, ¿cierto?, cuánto han acumulado en el isótopo pesado del nitrógeno. El nitrógeno tiene un isótopo ligero, que es el nitrógeno 14, y el isótopo pesado, que es el nitrógeno 15, ¿cierto? Metabólicamente se prefiere el nitrógeno ligero porque es más barato energéticamente en el metabolismo de tanto de microorganismos como de plantas, ¿cierto? Entonces nosotros preguntamos a las hojas si ellas realmente están prefiriendo, cómo están acumulando eso, y nos ayuda a entender cuál es la fuente de nitrógeno de las plantas. Entonces aquí tenemos 3 especies, Lucera, Linopodio y Xyloma insignia. Estas 2 últimas son leguminosas y estas son leguminosas, a través de los 3 sitios, baja, intermedia y alta precipitación, y tenemos el delta nitrógeno 15, y nosotros encontramos, por ejemplo, que el Cobonin, la especie de Xydia, está teniendo la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, o sea, está haciendo simbiosis con Rhizobium y está fijando nitrógeno atmosférico. Las otras especies están adquiriendo su nitrógeno del nitrógeno que está disponible, del nitrógeno reactivo disponible en el suelo, ¿sí? Entonces estas son otras herramientas que nos permiten desde lo elemental poder hablar de funciones del ecosistema. Nosotros consideramos
que el estrés hídrico, en este caso, impide que especies como Sidia, que han mostrado que sí pueden tener estas relaciones simbióticas, puedan realmente capturar nitrógeno atmosférico, y también encontramos, dado que en Chichulub es el sitio donde hay mayor disponibilidad de nutrientes, pues simplemente no es energéticamente viable para las plantas mantener un simbionte y ofrecerle fotosintetatos cuando realmente el recurso no es limitante, ¿no? Entonces como que es mejor no mantener la relación simbiótica. Otras cosas que hemos encontrado es cómo la mineralización del nitrógeno en el suelo, o sea, todas las transformaciones del nitrógeno en el suelo, va a estar directamente relacionado con la especie que esté involucrada directamente en esos micrositios del suelo. Entonces vemos que las especies leguminosas tienden a favorecer, las que son estas dos últimas en cada gráfica, tienden a favorecer el ciclo del nitrógeno en el suelo, hacerlo más activo y proveer mayor cantidad de nitrógeno. Y hay un efecto entonces de las especies con la mineralización neta, igual de los sitios, o sea, y esta interacción es significativa, quiere decir que cómo las especies van a afectar la disponibilidad de nitrógeno en el suelo depende de las características del sitio, ¿sí? No hay factores independientes, solamente las interacciones. Finalmente, encontramos que todas estas características foliares de las que les he hablado nos indican o nos dan pistas de cómo funciona el ciclo del nitrógeno en el suelo. Entonces las estamos utilizando como indicadores, y dependiendo de cómo veamos las características de nitrógeno en el suelo, en las hojas, podemos nosotros predecir qué es lo que está pasando con el nitrógeno en el suelo. Siempre en este tipo de experimentos tratamos de buscar las variables que sean más prácticas de medir en campo, ¿cierto? Y estas son las variables foliares, además son más económicas y realmente nos están indicando, nos están relacionando muy bien lo que está pasando con el ciclo del nitrógeno en el suelo. Ahí no puse la R cuadrado y es un error. Finalmente hay un experimento que se los quiero mostrar nada más porque me hace muy feliz, que no ha dado resultados aún. Estamos explorando las vías de retención y pérdida de nitrógeno en el suelo. ¿Se acuerdan del mapa con la región tropical amarilla donde no había nada? Ya casi. Nosotros lo que hicimos fue adicionar nitrógeno 15 para rastrear todo el ciclo del nitrógeno en un solo sitio, en el sitio de Jobonil, donde llueve más. ¿Para qué? Para explorar las vías de retención y pérdida y los destinos del nitrógeno y determinar cómo las plantas y los microorganismos están interactuando para favorecer la retención del nitrógeno dentro del ecosistema. Tenemos un diseño experimental donde adicionamos nitrógeno y adicionamos nitrógeno 15 en forma de amonio y en forma de nitrato en dos escenarios principales. Un escenario en núcleos de crecimiento de raíces, donde, como su nombre indica, van a crecer las raíces, y núcleos donde se hace exclusión de raíces, donde no van a crecer las raíces. Entonces, en este escenario tenemos a raíces y microorganismos compitiendo por el recurso, y en este escenario solamente tenemos a los microorganismos. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese contenido de nitrógeno cuando tenemos todos los competidores y cuando no tenemos todos los competidores. Y cuando le cae al suelo nitrato o cuando le cae al suelo amonio, que son las etiquetas químicas más comunes de la lluvia en los sistemas tropicales. El diseño experimental, los núcleos estuvieron en campo por 2 años, se instalaron en el 2010 y se llevó a cabo el experimento el año pasado, en el 2013. ¿Qué esperamos nosotros? Entonces esperamos que el destino dominante del amonio sea nitrato, o sea, que la nitrificación sea el mecanismo sobresaliente, que no haya preferencia en la adquisición de nitrato de amonio por los microorganismos y que en cambio sí las raíces estén prefiriendo unas formas químicas como el amonio, que son más baratas metabólicamente, que la biomasa de raíces sea el mayor reservorio para el nitrato versus la biomasa microbiana, y que este mecanismo de protección del nitrógeno, de nitrato, amonio dentro del suelo, vaya a exceder las tasas de producción de óxido nitroso. ¿Y por qué nosotros esperamos eso? Porque la paradoja del nitrógeno en el suelo de los trópicos indica que a pesar de que hay mucho nitrógeno no se pierde tanto. Entonces estamos favoreciendo los mecanismos de retención. ¿Sale? Muy bien, todavía no tenemos resultados. Y ahora sí, perspectivas, ya 2 diapositivas hacen falta. Con estas ideas que traigo en mente, creo que tenemos una gran potencial para trabajar en la cuenca de los Umacinta.
Obviamente espero que no sea regionalmente el único lugar donde vaya a trabajar de ahora en adelante, pero realmente hay tanto por hacer que por qué no empezar por ahí, ¿no? Entonces, estamos en este momento esperando poder hacer la estimación del aporte de nitrógeno por deposición atmosférica y uso de fertilizantes en la cuenca baja del Suacinta y ver cómo esto afecta las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el CO2 y el óxido nitroso. Nada más por chisme, tienen que saber que el óxido nitroso es 290 veces más poderoso que el carbono, que el CO2. Realmente es un potente gas de efecto invernadero y nunca lo estamos teniendo en cuenta. O sea, el CO2 es la bandera, pero el óxido nitroso es muy poderoso, igual que el metano, pero a mí me gusta el óxido nitroso. Entonces ahí vamos a ver factores de conductores de cambio, que es el uso del suelo. También otro proyecto que tenemos en este momento en evaluación es cuantificar y mitigar los gases de efecto invernadero en sistemas agrícolas de granos básicos y ver cómo hacemos más eficiente el uso de nitrógeno por estos cultivos. Conductores de cambio, el clima, el uso del suelo. Tenemos también en puertas hacia alimentario las emisiones de gases de efecto invernadero, en el sector cambio y uso del suelo, que es un conductor de cambio que siempre me ha interesado. Y algo muy importante es que tenemos ahorita también que ver cómo nos enfocamos en determinar las dinámicas del carbono y el nitrógeno en suelos expuestos a especies exóticas. Pensemos, por ejemplo, en este caso está ahí la palma de aceite, y pues hay muchas otras especies en tipos de cultivos forestales que no entendemos muy bien qué efectos están teniendo sobre el suelo. Acuérdense que vimos que las especies afectan diferencialmente las características elementales del suelo. Entonces tendríamos que preguntarnos esto, ¿qué ocurre con esos cultivos masivos de especies exóticas? Realmente, ¿qué aportaciones o en pro o en contra están llevando a cabo con el suelo? Entonces, esto es lo que hay que por hacer.